Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es una bendición estar con ustedes. Y en esta noche vamos a seguir hablando sobre el tema del arrebatamiento. Un tema muy hermoso, un tema muy amplio, un tema que a veces es muy tan hermoso y tan profundo. Es a veces muy difícil de entender o de comprender, pero sobre todo es la esperanza que todos tenemos en el Señor Jesucristo, en el cual Él nos habló de este arrebatamiento que iba a ser algo glorioso, algo que dejó como una gran esperanza para todos y cada uno de nosotros, de que Él un día iba a regresar por su iglesia. Y en esta noche vamos a ver, hay 12 propósitos del arrebatamiento, tiene un propósito. El arrebatamiento son 12 propósitos que el arrebatamiento encierra, que es una promesa y una bendición para nosotros, en el cual en el Antiguo Testamento no se habla. Hay una esperanza en el Antiguo Testamento de que ellos iban a vivir eternamente, pero a través de una resurrección a futuro, pero no habla de un arrebatamiento en vida. Y nosotros vemos que es una esperanza que dejó el Señor Jesucristo para su iglesia, no para el pueblo de Israel, es para su iglesia. Entonces vamos a ver 6 propósitos. De esos 12 vamos a ver 6 propósitos del arrebatamiento en esta enseñanza. Amén. Y vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Apocalipsis capítulo 22, versos 6 y 7, y dice así: Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envía a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que pronto han de suceder. He aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Amén. Vamos a orar. Vamos a elevar una palabra de oración y le decimos: Padre que estás en gloria, alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias, Padre, porque es una bendición, Señor, el poder estudiar tu palabra, meditar en tu palabra y recibir el consejo de ella. Espíritu Santo, te ruego que nos ayudes a entender, a comprender el propósito de tu palabra en esta noche. Te lo rogamos y suplicamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bendito sea el Señor. Bien, es un tema muy amplio, muy hermoso, el arrebatamiento, pero mire que es algo tan exquisito poder ver lo que es el arrebatamiento, cómo Dios a través de mandar a sus ángeles va a empezar a recoger en un momento dado, el recoger a su iglesia para tenerla consigo por la eternidad. Y es un privilegio que nos ha dado el conocer. Mire, al pueblo de Israel le dio un croquis de lo que sería la eternidad, de cómo ganar la eternidad, pero les ha sido muy difícil y muy costoso entender, porque ellos se aferran a estar más pendientes en la ley de no fallar, pero a veces más pendientes de lo que hacen los demás, y descuidan su vida. Y por eso la ley se elevó mucho para los judíos, pero a nosotros nos ha dado su gracia. Y esa gracia tiene que a nosotros nos ha dado los planos completos de lo que es la salvación y la eternidad de estar con Dios un día. Nos lo ha dado completos los planos a nosotros, cosa que al pueblo de Israel no se los dio. Y es algo bien hermoso que dentro de esos planos está el arrebatamiento, donde un día el Señor Jesucristo le va a arrebatar al mundo lo que le pertenece por derecho y derecho de sangre. Amén. Y miren lo que dice aquí esta lectura que acabamos de hacer de Apocalipsis 22, el verso 7 dice: He aquí, yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo he escuchado que
que nosotros tenemos que atender a este libro, y es exactamente lo que el Espíritu Santo nos habla, que guardemos las palabras de la profecía que guarda este libro, y no tan solo Apocalipsis, sino toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Tenemos que guardar toda esa palabra, porque es una palabra profética que se tiene que hacer realidad en nuestra vida. Y una de esas gran realidad en nuestra vida es el arrebatamiento. Y vemos en la palabra que hay 12 propósitos del arrebatamiento. En esta noche vamos a poder ver seis propósitos para los cuales fue diseñado el arrebatamiento para los que creen en él. Pero aquí dice: he aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y tú y yo somos bienaventurados, mi hermano, porque hemos sido llamados y escogidos para que se lleve a cabo el propósito de Dios. Y el propósito de Dios pleno es el arrebatamiento. Algo que desde el primer momento que conocimos al Señor Jesucristo, desde el primer momento que empezamos a leer la palabra de Dios, de las primeras palabras hemos oído el arrebatamiento. Y es algo que es tan glorioso, que el Señor ha sembrado en todo cristiano esa esperanza gloriosa de que Él un día va a venir, porque así lo prometió, que va a venir por nosotros. Pero para que se cumpla ese propósito en nuestra vida, como dice aquí en Apocalipsis: bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Entonces tú y yo, para poder un día ser arrebatados, tenemos que guardar la palabra de Dios, llevarla a cabo en nuestra vida. En Apocalipsis 22, 17, ahí mismo en el 22, en el verso 17, dice: y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desee, que tome gratuitamente del agua de la vida. Mire, es algo bien hermoso que dice. No dice que toda la iglesia diga: ven. Dice: el Espíritu y la esposa dicen: ven. Esto quiere decir que si tú has recibido esta esperanza gloriosa, no tan solo en tu oído el escuchar esta esperanza gloriosa que hemos escuchado, sino que la hemos atesorado en nuestro espíritu tiene que decir: ven, ven, Señor Jesús, ven por tu iglesia, anhelamos el arrebatamiento, ven. Y dice la esposa, no dice que toda la iglesia, sino la esposa, aquellos que se han dejado preparar como esposa para estar con el Señor Jesucristo van a ser arrebatados. Esos son los que tienen que decir: ven, Señor Jesús. No toda la iglesia, que dice que no toda la iglesia pronuncia esas palabras: ven, Señor Jesús. A lo mejor nos impide el que no hemos dejado ciertas cosas de nuestra carnalidad, no hemos dejado ciertas cosas del alma, sentimientos de nuestra alma, el que nos impide poder pronunciar esas palabras de: ven, Señor Jesús, ven, porque anhelamos el arrebatamiento, anhelamos el encuentro contigo, porque es esa promesa que tú dejaste. Pero a veces los sentimientos de nuestra alma, la carnalidad que traemos, que a veces eso a lo mejor nos impide que tú y yo podamos declarar esas palabras de: ven, Señor Jesús. Estamos viviendo tiempos difíciles, aún esta pandemia, todo esto que hemos padecido por este virus que está azotando al mundo, que nos ha sacudido aún a la iglesia, nos ha sacudido tremendamente, que son parte de los últimos acontecimientos en el cual todo esto está preparando el camino para que el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Tú y yo tenemos que decirlo de nuestro espíritu: ven, Señor Jesús. Para que se cumplan estos 6 propósitos que vamos a ver esta noche, tenemos que declarar de nuestro espíritu: sí, ven, Señor Jesús.
Y tú y yo como varones, como cabezas de iglesia, tenemos que estar preparados para ese encuentro con Cristo Jesús. Tenemos que preparar a nuestra familia, tenemos que preparar a la esposa, tenemos que preparar a los hijos para el encuentro con Él. Porque si no somos arrebatados, posiblemente nos vamos a alejar avergonzados de eso, de no haber sido arrebatados. Mucha gente se va a quedar en el arrebatamiento, mucha gente de la iglesia se va a quedar en el arrebatamiento y se van a alejar avergonzados porque no fueron arrebatados, porque todavía hay cosas en la carne que se lo impiden, hay cosas en el alma, los sentimientos que se lo impiden. Por eso a veces nuestro espíritu no puede decir plenamente sí. Ven, Señor Jesús, por tu iglesia. Ven, Señor Jesús, por mi vida. Tenemos que estar preparados para ese acontecimiento. Tenemos que estar preparados para lo que viene en Cristo Jesús, por su iglesia, por cada uno de aquellos que se han preparado para ese encuentro. Y miren, uno de los propósitos, lo vamos a ver en Juan 14, versos del 1 al 3. Dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, allí estén también vosotros. Miren, voy a preparar un lugar. Pero lo que dice el Señor Jesús, dice: no se turbe vuestro corazón. Todo esto que está padeciendo el mundo por este virus, lo que hemos estado padeciendo, que nos ha afectado en lo económico, nos ha afectado en la salud, nos ha afectado en nuestra paz, que nos ha robado la paz, nos ha robado el gozo, el tener comunión con Dios. A lo mejor también nos ha robado eso. Son cosas que el Señor nos advierte, dice: no se turbe vuestro corazón. Y cuando dice no se turbe, dice no entren a ese turbar, y quiere decir entrar a un como torbellino. Y dice: no se dejen envolver por los torbellinos que hay en el mundo. Este es un torbellino bien tremendo del COVID-19 que nos ha afectado. Dice: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Y para que tú y yo se lleve a cabo este propósito de ser arrebatados, necesitamos creer primero en Dios, tener la seguridad que nuestra fe no desmaye en Él, tener la seguridad que esa fe nos va a llevar a estar con Él. Pero para esto necesitamos ser trabajados, hacer a imagen y semejanza de Él. Porque aquí lo dice en el verso 3, dice: si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Esto quiere decir que este propósito es para que tú y yo, para ser arrebatados, tenemos que ser a imagen y a semejanza de Él. Cuando nosotros nos dejemos trabajar, cuando nuestro corazón no se turbe por las situaciones del mundo, no se turbe por las situaciones económicas, no se turbe por las situaciones de salud, no se turbe por todas las acechanzas del enemigo, sino que tenemos que tener nuestra fe plena puesta en Cristo Jesús. Y solamente así podremos lograr ser a imagen y semejanza de Él. Y ese es uno de los propósitos del arrebatamiento. Cuando tú y yo seamos ya trabajados a imagen y a semejanza de Dios. Es uno de los propósitos del arrebatamiento, de que tú y yo seamos a imagen y semejanza de Dios para ser arrebatados. Es un buen propósito en el cual debemos de pensar si estamos trabajando en ese propósito, si estamos trabajando para que se cumpla ese propósito de Dios en nosotros. Y dice Apocalipsis 22:13, dice: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Yo soy el alfa y la omega,
el principio y el fin. Bien, nuestro principio de cada uno de nosotros, el principio es Cristo Jesús. Él es el principio de todas las creaciones en el universo. Es Cristo Jesús. Y tú y yo somos ese principio de vida, es Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Ese es nuestro principio y el fin es que nosotros volvamos con Él. Que todas esas cosas que Él ha creado, principalmente el hombre, vuelva a Él. Ese es el propósito. Por eso, el propósito principal que podemos ver en estos pasajes es de que tú y yo volvamos a Él, pero hechos a imagen y semejanza de Cristo Jesús. Porque Él es el principio de nuestra vida y el fin es que esta vida regrese a Él, conforme a su imagen y conforme a su semejanza. ¿Bien? Otro de los propósitos del arrebatamiento es que se tiene que llevar a los muertos, a los que han muerto en Cristo Jesús. Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13, dice: pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Bien. El segundo propósito del arrebatamiento es que aquellas personas, aquellos hermanos y hermanas que ya han fallecido, pero que fallecieron en Cristo Jesús, un día Él los va a levantar. Un día el Señor va a venir y va a ser a ellos primero que los va a despertar de ese sueño para que sean también arrebatados juntamente con los que estén en vida, esperando esa gran promesa que se cumpla del arrebatamiento. Y es algo que aquí, miren, el verso 18 dice el apóstol Pablo: confortaos con estas palabras. En otra versión dice: consolaos con esto. Consuélense. Es la esperanza que no todo el mundo tiene. Es la esperanza que solamente tenemos los cristianos, que solamente tenemos los hijos de Dios. ¿Sí? Esa es la esperanza de que un día va a venir para que todos aquellos que han fallecido, que han muerto en Cristo Jesús, un día el Señor los va a levantar y se los va a llevar con Él para la eternidad, junto con los que estén vivos. Por eso es una promesa que Él nos ha hecho. Por eso lo dice ahí en el Evangelio de Juan. Dice aquí: todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, vivirá. Tenemos esa bendita esperanza, tú y yo, de que si morimos en Cristo Jesús, un día vamos a ser despertados y vamos a ser levantados para el encuentro con Cristo Jesús. Es uno de los propósitos del arrebatamiento, en que Él se va a llevar a aquellos que han muerto en su nombre, en Cristo Jesús. En el libro del profeta Daniel, capítulo 12, verso 13, dice: mas tú sigue hasta el fin. Descansarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Mira, es una promesa que se le hizo a Daniel en el Antiguo Testamento. No a todos, solamente unos cuantos iban a ser despertados para recibir su heredad.
una heredad eterna con Cristo Jesús. Y también para nosotros como iglesia es una promesa, que un día vamos a descansar y un día vamos a ser levantados para recibir una herencia eterna en Cristo Jesús. Es uno de los propósitos del arrebatamiento. Amén. Así por eso tenemos esa gloriosa esperanza, no como aquellos. La gente por eso a veces la gente no entiende por qué nos gozamos cuando alguien fallece. Sí nos duele, nos entristece, lloramos. Pero sobre todo le damos gracias a Dios porque está descansando y sabemos que un día va a ser levantado, va a ser despertado y va a ser arrebatado para este encuentro con Cristo Jesús, que es la esperanza que no todo el mundo tiene. Esa esperanza es para los cristianos, para los hijos de Dios, para aquellos que hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón. Amén. Por eso tú y yo tenemos que permanecer firmes en el camino con Cristo Jesús. Y es algo que tú y yo debemos entender y comprender, que esta esperanza no es para todos, es solamente para aquellos que creen en Cristo Jesús. Amén. En Filipenses capítulo 3, verso 20, dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Y hay muchos hermanos y hermanas, familiares de nosotros, que murieron, pero murieron con esa esperanza en su espíritu, con esa esperanza en su alma, de que un día Cristo Jesús va a venir por ellos y los va a despertar y los va a levantar para la eternidad con Él. Van a ser arrebatados. No van a quedarse en su tumba, no van a quedarse en ese lugar de descanso donde están durmiendo, sino que Dios va a mandar el mismo Espíritu que resucitó a nuestro Señor Jesucristo, va a ser el mismo que va a resucitar a aquellos que han muerto en Cristo Jesús y los va a levantar para estar eternamente con Él. Ese es otro de los propósitos del arrebatamiento. Gloria a su nombre. ¿Bien? Bendito sea el Señor. Vamos a ver otro propósito, mire. Ahí mismo en Colosenses capítulo 1, versos 5. Colosenses capítulo 1, versos 5 dice, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el Evangelio. A causa de la esperanza reservada. La esperanza reservada es eso, el arrebatamiento. Pero miren lo que dice antes, en el verso 3, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos. Mire, esta esperanza gloriosa es el arrebatamiento, y este propósito es para ser llevados al cielo. Es para que tú y yo seamos trasladados al Olam, a ese lugar donde están todas las cosas que son eternas con Dios, para que tú y yo lleguemos a la casa del Padre, que es el Olam, la eternidad, donde está Él que es eterno, para que tú y yo también empecemos a ser eternos con Él. Ese es otro de los propósitos del arrebatamiento, el que tú y yo seamos trasladados a la eternidad con Dios, que seamos trasladados con Él a la eternidad. Esto no nada más es una vida de conocer, no nada más es de conocer y leer la Biblia, no, es de hacer todo el propósito pleno de Dios está contenido en de ser trasladados a la eternidad con Él, ahí en el Olam donde Él habita,
donde están todas las cosas que son eternas con Él, para que tú y yo también seamos eternos con Él. En Primera de Pedro capítulo 1, verso 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Es esta esperanza de que tú y yo seamos trasladados a la eternidad con Dios, al cielo, a la eternidad con Él, ahí en el Olam, donde todas las cosas son eternas con Dios, para que tú y yo, esa herencia que Él ha preparado por nosotros, la podamos recibir. Dice incorruptible, que jamás perece, incorruptible, que no hay corrupción, que no hay nada que la dañe, limpia, pura, que Dios ha preparado para nosotros, el estar un día con Él en la eternidad. Y eso tenemos que, esa esperanza tenemos que transmitirla a la familia, tenemos que transmitírsela a la esposa, a los hijos, tenemos que transmitírselo a ellos, que nuestra esperanza viva de que un día seremos trasladados al cielo, a la eternidad con Él. Gloria a su nombre. Miren, otro de los propósitos que Dios tiene a través del arrebatamiento para nosotros, lo vemos en 1 Corintios capítulo 15, verso 22. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. También en Cristo todos serán vivificados. Uno de los propósitos también del arrebatamiento es que tú y yo seamos vivificados plenamente. Que seamos vivificados en Cristo Jesús. Y lo dice que por el primer Adán, por ese Adán entró la corrupción, por ese Adán entró la muerte a la tierra. Y esta tierra se convirtió en tierra de muertos. Por eso, cuando tú y yo escuchamos la palabra de Dios, empezamos a tener vida en Cristo Jesús. Pero la plenitud de la vida va a ser manifestada en el arrebatamiento para cada uno de nosotros. Amén. Es uno de los propósitos que Dios ha preparado del arrebatamiento, en que tú y yo seamos vivificados. Es algo bien precioso que Dios preparó para ti y para mí, el que podamos ser vivificados a través del arrebatamiento, ¿sí? Porque tú y yo antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, así lo dice la palabra, ¿verdad? Así estaba por la ley establecido, porque la paga del pecado es muerte, y tú y yo por el pecado estábamos muertos. Y mira lo que dice Primera de Pedro capítulo 1, versos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados de la muerte para tener vida. Y esa vida se va a confirmar en el arrebatamiento. Esa vida se va a confirmar cuando tú y yo seamos arrebatados. Vamos a ser vivificados. Vamos a tener la vida plena de Cristo Jesús en nosotros. Por eso tú y yo tenemos que darle gracias a Dios que fuimos llamados a ese propósito de ser vivificados plenamente en el arrebatamiento. Y dice en Juan capítulo 3, verso 29, dice: el que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio
que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio, y por esto este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Para que esto se dé, para que tú y yo seamos vivificados en el arrebatamiento, tiene que haber una disminución del yo, para que Cristo crezca plenamente dentro de nosotros. Por eso es algo que nos dice la palabra, nos enseña el Señor Jesucristo, que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Negarse, tenemos que desechar ese viejo hombre amañado, ese viejo hombre que veníamos arrastrando en pecado, arrastrando en inmundicia, arrastrado en maldad. Dejar todo eso atrás y que tú y yo fuimos redimidos con la preciosa sangre de Cristo Jesús a una novedad de vida. Y es aquí plenamente donde en el arrebatamiento vamos a ser vivificados plenamente en nosotros. Y mire, es algo que nosotros tenemos que ver. Dice Pablo a Timoteo, echa mano de la eternidad, acuérdate que tú fuiste llamado a la eternidad y tú y yo fuimos llamados a la eternidad. Por eso necesitamos ser vivificados desde hoy por el Espíritu Santo, para que cuando venga el arrebatamiento seamos plenamente manifiesta la vida de Cristo Jesús en nosotros. Es otro de los propósitos que tiene el arrebatamiento para cada uno de nosotros, ser vivificados. Otro propósito, van 4. Estuvimos hablando, pero el primero es para que tú y yo seamos hechos a imagen y semejanza de Él en el arrebatamiento. Se manifieste plenamente la imagen y la semejanza de Cristo Jesús en nosotros en el arrebatamiento. El segundo propósito es que va a llevarse a los muertos. Aquellos que han muerto en Cristo Jesús se los va a llevar. Es otro de los propósitos del arrebatamiento. El segundo. El tercero es que nos va a llevar a la eternidad. Nos va a llevar al cielo, al Olam, donde habita la eternidad, donde está Él que es eterno. Es el tercer propósito. El cuarto, el que seamos vivificados plenamente en Cristo Jesús. Tú y yo tenemos que trabajar esa plenitud de Cristo en nosotros, sea manifestado en nosotros, y en el arrebatamiento se va a ver la plenitud de vida en cada uno de nosotros. Bien, otro de los propósitos, miren lo que dice Apocalipsis capítulo 22, verso 12, dice, he aquí, yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Otro de los propósitos es que tú y yo recibamos galardones, recibamos recompensas, recibamos premios por la obra que hicimos aquí. Por eso cuando servimos a Dios en la obra, no es algo que por muy pequeño que nos parezca o por muy insignificante que nos parezca a nosotros, a Dios no le parece nada insignificante, sino que Él tiene una recompensa para aquellos que trabajan en su obra. Y tú y yo tenemos el propósito del arrebatamiento, tú y yo lo tenemos, el ser recompensados, el ser galardonados. Y Él los está preparando y los ha preparado para cada uno de ellos, de cómo hemos estado trabajando en nuestra vida para recibir esos galardones. Es un propósito del arrebatamiento. En 2 de Corintios capítulo 5, verso 10 dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Debemos de meditar qué es lo que estamos haciendo. Si lo estamos haciendo cosas buenas, recibimos una recompensa. Pero si hacemos cosas malas, recibiremos un castigo.
Necesitamos meditar cómo estamos haciendo las cosas, si las estamos haciendo bien en justicia en Cristo Jesús, dirigidos por el Espíritu Santo, o estamos haciendo las cosas mal a nuestra manera, como creemos que es conveniente y no con la dirección del Espíritu Santo. Todo esto tiene, si vemos en la palabra, las cosas buenas que hacemos tienen un premio, tienen un galardón, y las cosas malas que hacemos tienen un pago. Entonces debemos de meditar cómo estamos haciendo las cosas, la obra que estamos haciendo. Aquí nos habla de lo que hablamos, pero desde el momento en que aceptamos a Cristo Jesús hasta el arrebatamiento, se contabiliza lo que hicimos, bueno o malo. Entonces debemos de tener cuidado, qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos trabajando nuestra vida, cómo estamos edificando nuestra vida. En la obra principal que nosotros tenemos por qué hacer en nuestra vida, trabajar en nuestra vida, cómo estamos edificando este templo del Señor, cómo lo hemos trabajado, cómo lo hemos preparado, cómo lo hemos edificado. Y la obra de cada uno dice que cuando nos presentemos con Él en el arrebatamiento, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y va a ser manifestada nuestra obra y pasada por fuego. Miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 3, versos 11 al 15. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que está ya puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada o será probada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Mire qué cosa bien tremenda que debemos de meditar, debemos reflexionar cómo estamos trabajando en nuestra vida, cómo estamos trabajando en la vida de la esposa, de los hijos, de la familia, cómo estamos edificando nuestra vida. Y dice, si alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o paja, es algo en el cual tenemos que meditar cómo estamos edificando. Y dice, para edificar en oro, mire lo que dice el Salmo 19, ¿verdad? Que la palabra de Dios que es deseable y más preciosa que el oro y el oro refinado. Entonces cuando tú y yo meditamos más en la palabra de Dios, vivimos más en la palabra de Dios, estamos edificando en oro. Cuando nuestros pensamientos, cuando nuestras ideas, todo está basado en la palabra de Dios. Que nuestra edificación de nuestra vida, la edificación de nuestros ojos, de nuestros oídos, de nuestra nariz, de nuestra boca, de nuestras manos, de nuestro corazón, de nuestra mente, todo lo edificamos conforme a la palabra de Dios. Estamos edificando en oro, en oro. Entonces tenemos que tener cuidado cómo estamos edificando. Si edificamos en plata, cuando vemos que damos un buen servicio, cuando la plata nos habla de redención también y de servicio. Cuando estamos bien edificados en el servicio a Dios, cuando el propósito es agradar a Dios, cuando nuestro propósito de servir en la iglesia estamos sirviendo con gusto, con gozo, sin que sea una carga, estamos edificando en plata. En plata. Ahora si edificamos en lo demás piedras preciosas, cuando edificamos en pactos, cuando edificamos en esos juramentos que le hemos hecho a Dios, estamos viviendo toda la palabra de Dios y estamos edificando con piedras preciosas, es hermoso. El problema es si edificamos en madera, en heno y en paja, cuando se ha pasado por fuego, pues es algo más tremendo.
porque a veces podemos estar edificando en nuestros pensamientos, en nuestros razonamientos, en lo que yo creo, en lo que a mí me conviene. No es así, porque aunque vamos a estar con el Señor, vamos a tener pérdida. Entonces debemos de tener cuidado de cómo estamos edificando nuestra vida. Y uno de los propósitos del Señor, del arrebatamiento, es que vamos a ser recompensados, va a haber premios, galardones, coronas que el Señor va a entregar. Debemos de ver cómo estamos edificando. Amén. Mire, hay algo que yo asistí al funeral de una persona y el Señor me mostraba y dice, Él va a estar conmigo. Va a estar conmigo. Porque su fe estuvo plena conmigo, su confesión la hizo y todo eso, pero no va a recibir premios, no va a recibir galardones. ¿Por qué? Porque no edificó su vida en la palabra, plenamente no edificó su vida en la palabra. Y sobre todo no me honró como padre. Y es algo que a mí me movió en mi corazón. Y dije, Señor, ayúdame a poder edificar bien mi vida. A poder edificar mi vida en oro, o en plata, o en piedras preciosas. Para que no tenga pérdida, sino que tenga galardones y premios contigo. Tenemos que ver cómo estamos edificando nuestra vida, cómo estamos edificando la vida de la esposa y la vida de los hijos. Amén. Otro de los propósitos, otro de los propósitos que tiene para con nosotros, que es algo bien precioso en 1 Corintios capítulo 15, versos 51 en adelante. Dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Uno de los propósitos es que tú y yo, en el arrebatamiento, seamos vestidos de inmortalidad, seamos plenamente transformados. Es uno de los propósitos del arrebatamiento, pero para esto necesitamos ver cómo estamos edificando, cómo estamos en el propósito anterior, cómo estamos edificando para ser vestidos de inmortalidad. Cuando tú y yo venga el arrebatamiento del Señor, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero y serán arrebatados, y también juntamente con los que estén vivos en ese momento, van a ser transformados sus cuerpos, estos cuerpos mortales, estos cuerpos que se duelen, estos cuerpos que sufren, este cuerpo que se queja, este cuerpo que a veces se cansa constantemente, este cuerpo que a veces padece enfermedades o dolores, va a ser transformado en algo incorruptible. O sea que ya no le va a afectar las enfermedades, ya no le va a afectar la vejez, ya no le va a afectar las arrugas, ya no nos va a afectar todo eso, sino que seremos transformados y seremos plenamente a semejanza de Él. Seremos vestidos de la inmortalidad, así como Él es inmortal, nos va a transmitir su inmortalidad. Así como Él tiene toda esa plenitud de vida, nos la va a dar a nosotros para que seamos inmortales, para que no nos afecte la corrupción, sino que seamos incorruptibles. Ese es uno de los propósitos también del arrebatamiento, de que tú y yo seamos vestidos de inmortalidad. Amén, gloria a su nombre. Mira, son propósitos bien bonitos, bien hermosos. Algo que tú y yo que tenemos que buscar es el arrebatamiento. Y como dice su palabra, en Mateo 24:44 dice, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis.
Se están dando las condiciones para que venga Cristo Jesús. Se están dando todas las condiciones en el mundo para que Cristo Jesús venga por su iglesia, venga por su novia, por su amada, y se cumplan estos propósitos. Debemos estar preparados, por eso debemos de prepararnos como varones, como cabezas de familia. Tenemos que preparar a la esposa, tenemos que preparar a los hijos para ese encuentro glorioso con Él. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos bendiga, que nos ayude para que se cumplan estos 6 propósitos en nuestra vida, en la vida de nuestros hijos, de nuestra esposa, de la familia. Padre que estás en gloria, bendito sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Es algo hermoso, es una esperanza que tú nos dejaste, Señor, a nosotros. La esperanza de que un día vas a venir por nosotros, por tu iglesia. Padre, ayúdanos. Espíritu Santo, ayúdanos a preparar nuestra vida para ese encuentro glorioso contigo, para que se cumplan esos propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros en el arrebatamiento, y el que seamos, Señor, trasladados a la eternidad contigo, el que seamos vivificados, el que seamos, Padre eterno, vestidos de inmortalidad, el que nuestros muertos que han muerto en Cristo Jesús también sean resucitados y levantados contigo, Padre. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que cada uno de estos propósitos se cumplan en nuestra vida y en la vida de nuestra familia. Ayúdanos, Espíritu Santo, porque lo necesitamos. Ayúdanos, te lo rogamos, te lo suplicamos, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos honra, gloria y alabanza por siempre. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Es una bendición estar con ustedes. Y esperemos ya muy pronto estar juntos en la casa de nuestro Padre, alabando y bendiciendo el nombre de Dios. Sigan estas transmisiones del arrebatamiento, es algo bien bonito y bien hermoso. Y sobre todo, que sea de edificación a sus vidas. Gracias, que Dios les bendiga. Gracias, reciban un saludo y bendiciones de su hermano Raúl Bautista.